Bendiga. En este video me gustaría estar hablando sobre todos los dioses que nacieron el 25 de diciembre, pero también para sacar a la luz que no fue Jesucristo que murió el 25 de diciembre. Vemos que el Salvador del mundo que vino a redimirnos del pecado, él nunca nació el 25 de diciembre. Mucha gente dice que celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre y comienza la gente a beber, a tomar, a comer pavo y todas las celebraciones, intercambio de regalos, encuentros familiares. Es como si el único día que la gente pudiera regalar a su hijo, a su hija, un regalo realmente porque desea hacerlo, no porque hay un interés de recibir a cambio otro regalo. Vemos que la mayoría de gente en Navidad es un día de compras, de que la gente se ama. Pero después que pasa Navidad, todo mundo vuelve a ser igual. La madre no ve a la hija sigue con resentimiento hacia la madre, incluso muchas peleas después de Navidad, porque resulta que muchas veces acaban en caos esas reuniones familiares. O porque hay alguien que todavía está con resentimiento hacia alguien y no puede asistir a tal reunión si es invitada a tal persona. Vemos que en realidad Navidad no es para Jesucristo, porque ¿cómo es posible que a Jesucristo, que es hombre y que dijo, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón, a este Cristo que se hizo hombre, fue rechazado, aborrecido hasta llegar a la cruz? Y todavía la gente hasta el día de hoy ve a Cristo como un niño pequeño dentro de un pesebre. La palabra de Dios nos dice en Éxodo capítulo 20 que no nos prostrenaremos delante de dioses, de estatuas, de imágenes, porque Dios es espíritu y el que le adora a Dios tiene que adorarle en espíritu y en verdad. Pero podemos ver que por la palabra, la mayoría de nosotros que hemos salido de costumbres paganas, del catolicismo, tal vez otros de sectas o del ateísmo que nunca conocieron a Dios, por no entender o por no conocer la palabra. Vemos que uno de los mandamientos de Dios dice lo primero, que no demos culto a dioses extraños, a dioses de madera, de papel, de yeso, pero la mayoría lo hace. Aún la gente que es cristiana piensa que está celebrando a Cristo, pero está con un buen árbol de Navidad y con el nacimiento abajo de ese árbol. Jeremías capítulo 10 dice que han dado honra, incluso en lugar de honrar a Dios, se ha honrado más a la creación que Dios la creó. Vemos que el árbol, la gente piensa que no hay Navidad el 25 de diciembre si no está puesto un árbol. La gente se endeuda porque quiere dar el mejor regalo. Pero ¿qué es en realidad Navidad? Navidad significa nacimiento, pero ¿nacimiento de quién? Por la palabra me gustaría llevarlos en Lucas capítulo 2. Vemos que allí habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero vemos que cuando el ángel de Jehová, el ángel de Dios, anunció a los pastores el nacimiento de Jesucristo, vemos que ellos estaban en una vigilia en la noche, pastando, vigilando las ovejas, pero ovejas en diciembre. Si ahora nosotros aquí en Europa, en cierta ciudad donde yo vivo, está a menos 26 grados, ¿cómo sería posible que ovejas estuvieran en aquella época a menos 26 o en otros países incluso más frío? En Israel actualmente está haciendo frío y está lloviendo. ¿Cómo sería posible de que estos pastores estuvieran allí en medio de la noche cuidando ovejas si las ovejas estaban afuera para que pudieran comer hierba? Bendito sea el nombre de Jesús. Vemos que el ángel anuncia a los pastores diciendo que el Salvador del mundo había llegado. Y vemos que estos pastores asimismo van a Belén para ver a nuestro Señor Jesucristo. Vemos que no es en el mismo día que fueron los sabios o los magos a darle los regalos de oro
incienso, mirra. Hay que entender que los regalos es para Él, la gloria es para Cristo. Vemos que el mismo hombre le estaba rindiendo culto, rindiéndole honor, rindiéndole gloria a Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasa? El mundo con sus ritos y el paganismo ha hecho que el hombre tiene que dar regalos a otro, pero porque esta cultura viene de los imperios romanos. Por eso dice la palabra, dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, en Mateo 15:9. Navidad no es un mandamiento de Dios, es una tradición de hombres. Cristo dijo también en su palabra, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, en Marcos capítulo 7, el versículo 9. Queremos abrir los ojos a las personas que todavía piensan que estas fiestas son cristianas o de Dios. Pero hay que saber que los romanos celebraban la Saturnalia romana, que no era más que un festival que representaba el solsticio, del invierno, y honraban al dios Saturno. Durante esta fiesta los romanos se alborotaban y por ello los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a estas celebraciones tan descontroladas. De esta manera se dice que la Navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno, rey del sol. También vemos que más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el imperio romano, el rey Justiniano declaró la Navidad como una de las fiestas cívicas, aunque poco duró esta compostura, pues en la Edad Media las fiestas navideñas se convirtieron en días para beber y estar de juerga de la mañana a la noche. Podemos mirar que también cuando entró Constantino, podemos mirar que él se infiltró dentro de la iglesia cristiana, de la fe cristiana. Vemos que mucha gente piensa que él se convirtió, pero en realidad él nunca se convirtió. Vemos en la actualidad que hay gente infiltrada que nunca se ha convertido a Cristo dentro de las iglesias o de las asambleas de Dios. Gente que va para destruir, para derribar la grey de Dios, pero también como tiene apariencia de oveja, piensan que son hijos de luz, pero muchas personas, no todos los que están en una asamblea, en una iglesia, son hijos de Dios. Mucha gente va por vamos a decir, por un compromiso, pero no han conocido a Dios. Y vemos que en aquella época también Constantino, al ver que mucha gente se estaba convirtiendo a la fe cristiana, a la fe en Cristo Jesús, él también, pero era para poder infiltrar su paganismo, para infiltrar sus ritos o sus fiestas a otros dioses. Y poco a poco lo fue tomando como, como algo normal desde que desde que la Iglesia Católica fue instaurada ya en aquellos siglos. Podemos también ver que en Hechos de los Apóstoles habla un hecho donde Bernabé y Saulo de Tarso, Pablo de Tarso, al ver los milagros que estaban haciendo el Espíritu Santo a través de estos hombres de Dios, vemos que decían que si no era el dios Saturno. ¿Por qué? Porque podemos ver que por el imperio romano y griego, pues ellos tenían sus dioses, ellos venían de costumbres. Ya en la época ya había Donicio, la reina Diana de los Efesios, y muchos cultos que se daba a deidades en el paganismo en aquel tiempo. Pero podemos mirar también que en la Biblia podemos mirar, como yo les decía, que Marcos 7:9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Vemos que ahora se ha vuelto una tradición. Si no hay un árbol, si no hay regalos, no es Navidad. Pero mira, tú mamá o papá que me estás escuchando, todos los días tú puedes regalar del amor a tu hijo. Todos los días tú te puedes reunir con tu familia, que tal vez ya no te ves, con tu hermana que le tienes un resentimiento, un récord. No es solamente un día al año, o solamente ya cuando se acaba. No,
es todos los días. El amor de Dios no es un día. El amor de Dios, Cristo Jesús pagó el precio de tu pecado, de mi pecado, llevando en la cruz para perdonarnos, no por un día, sino para siempre. Y asimismo dice que Dios es amor y Dios no da solamente un día amor. Y el verdadero nacimiento, la verdadera Navidad es cuando tú aceptaste a Jesucristo en tu corazón, cuando tú le dijiste, Señor Jesús, entra a mi corazón, te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Rompe toda atadura que me impide conocerte y bautízame con tu Espíritu Santo. Es allí, gloria sea el nombre del Señor, que tú tuviste el verdadero nacimiento, porque bien Jesucristo, nuestro Señor, le dice a uno de aquellos fariseos, que era uno de los principales, y le dice que si no nace de agua, que si no naciera de nuevo, no podría entrar al reino de Dios. Ese es el verdadero nacimiento, es que tú hagas la voluntad de Dios, que no es que porque tú celebres con Noel, Papá Noel, como lo llaman, Claus o como le llamen, o un árbol. No, es que tú celebres el nacimiento en tu corazón de Cristo Jesús. Es de que tú donde vayas seas una nueva criatura y que hagas la voluntad de Dios, que es perfecta y buena, que es que tú, Rebeca Basheka Tarabasaya, que tú ames a Dios más que una religión, más que un rito, más que paganismo. Porque Dios es espíritu y el que ama a Dios lo ama en espíritu y en verdad, le adora en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos que dice que la Saturnalia se celebraba cuando el sol estaba más bajo en el cielo y así los días se hacían más largos. Eso simbolizaba el crecimiento durante esta época. Se honraba a Saturno, dios del sol y del fuego. También era relacionado con la agricultura, pues necesitaba el sol para poder sembrar y que las cosechas creciesen. El festival de invierno llamaba a este dios del sol para que volviese y las cosechas siguiesen creciendo. El planeta Saturno también toma el nombre de este dios, pues sus anillos y el color rojo marcaba esta asociación. Pero mira, también en otras culturas, que vemos que ahí entró también culturas babilónicas, donde también nacieron en esa misma época y en esta misma fecha, 25 de diciembre. Es para abrirte los ojos de saber si realmente tú estás celebrando a Cristo Jesús. No, es que es verdad, sí, yo sé que Jesús tal vez nació en septiembre, pero no importa, es que ya viene de cultura. Mira, no es por la cultura que tú vas a entrar al cielo. Es que no te adaptes al mundo. El que se adapta al mundo es enemigo de Dios. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Porque vemos que también otros dioses, como en Egipto, lo llamaban Vulcano. Los griegos le llamaban Cronos. Los babilonios Tamuz o Nimrod, cuando resucita en su hijo. Y Moloch o Baal para los druidas. Para ellos todos estos dioses eran Nimrod, considerado el padre de los dioses babilónicos. Saturno también era considerado un devorador de niños, pues al ser el padre de dioses, debía tener un carácter intachable, llevando el nombre de Cronos. Cuenta la historia que devoraba a sus hijos según nacía. Tú puedes mirar que en el árbol hay muchas bolas rojas. Y yo me recuerdo que siempre me preguntaba, pero cuando vemos en estas historias o en estas creencias romanas, griegas, ellos mataban a la gente, les cortaban la cabeza y colocaban en los árboles. En la palabra de Dios, en la Biblia, habla que las mujeres, ellas se postraban y se intercambiaban, tenían relaciones sexuales debajo de los árboles, porque para ellos los árboles eran frondosos, era donde iba a haber, pensaban que los árboles les iba a dar fertilidad, porque el hombre desde la época ya de Egipto, desde el pueblo de Israel, cuando Dios sacó, ellos vinieron sacando rituales, cultura egipcia,
Y Dios necesita así quitarte del mundo, necesita libertarte, porque muchos así salimos del mundo, salimos de Egipto, de Babilonia, y Dios necesita limpiarnos, lavarnos con su sangre, quitarnos todo pensamiento que viene del mundo, toda cultura, todo paganismo, aún de las ropas tiene que sacarnos toda ropa babilónica, de catarabashe, catarabasaya, toda cultura, todo, aún el calzado, como le dijo a Moisés, sácate el calzado porque la tierra donde tú pisas es santa. No quiero que me traigas al mundo aquí, porque yo no soy como el mundo, te dice Dios. Y muchas veces pensamos que Dios está de acuerdo en que tú pongas una estrella, que pongas foquitos, que porque todo mundo lo pone, que porque todo mundo pone un árbol, tú también. Bendito sea el nombre del Señor. Todo eso es idolatría. Porque dime tú, ¿en qué te edifica poner un árbol? ¿En qué te edifica cuántas almas están afuera en lugar de perder tu tiempo adornando un árbol, adornando una estrella? Rebeca Basheka Tarabasaya, a buscar las almas, la gente que no conoce, que conozcan al Dios vivo, al que murió en la cruz del Calvario y resucitó con poder para vivir en nuestros corazones. Gloria sea el nombre del Señor. Así que es un tiempo de entender también que no solamente este Nimrod y todo esto que viene de generaciones en generaciones, que venían trayendo estos dioses paganos y por eso se implantó a partir de la iglesia católica para poder todo camuflar y que ha hecho la iglesia cristiana o la iglesia evangélica se ha corrompido en lugar de rechazar, en lugar de decir, no, es que este es muy fanático, es que este es religioso. No, Señor, no. Es que uno cuando ya conoce a Dios y Dios mismo dice, esto no me agrada, nosotros tenemos que quitarnos el pecado de encima, separarnos del pecado y hacerle agradables a Dios. Porque la palabra de Dios dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y qué tiene que ver las tinieblas con la luz? ¿Qué tiene que ver mi Señor Jesucristo con Navidad? Sin Él no nos mandó a celebrar. Porque si Él hubiera querido a que le celebráramos su nacimiento, Él lo hubiera dicho. Pero cuando vemos en primera carta de los Corintios, en el capítulo 11, cuando leemos, vemos que en el versículo a partir del 23, Él habla de la instauración, de la institución de la cena, de la sangre preciosa, del pacto nuevo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. Y dice celebrar, conmemorar, hacer memoria. ¿De qué? De la muerte y de la venida de Cristo. Hacer memoria de la muerte y de la venida de Jesucristo. No dice de cuando Él nació, dice de que cuando Él murió. ¿Para qué? Para que tú recuerdes, y no nos da una fecha para adorarla porque todo el mundo estuviera adorando tal fecha. Él está diciendo que es sobre todo Rebeca Basaya, y sobre todo para poder conmemorar el pacto, la sangre que te quita el pecado a ti y a mí. Por eso la Pascua es celebrada todavía actualmente, porque de eso dice que nosotros tenemos que recordarnos en realidad el acto que Él hizo. Así que Navidad es cuando tú has nacido de nuevo. Navidad, eso significa Navidad, nacimiento. ¿Quién está en tu corazón? ¿Quién nació en tu vida? De eso es lo que tú tienes que saber. ¿A qué Dios sirves? Vemos que por estas fechas de 25 de diciembre nació un dios pagano, un dios griego llamado Hermes en Grecia. Después Krishna de la India el 25 de diciembre en el año 900 antes de nuestra era. Vemos que Buda también nació en Nepal el 25 de diciembre en el año 563. Vemos que Horus, un dios egipcio, nació el 25 de diciembre en el año 3000. Y también Heracles de Grecia, que también nació el 25 de diciembre. Adonis, el dios de Fenicia, que también nació el 25 de diciembre. Tammuz, que es un dios babilónico que también nació el 25 de diciembre. Está el famoso Mitra,
que adoran los de la nueva era. Dionisio, Zaratustra y tantos otros falsos dioses que se levantaron y cada nación ha ido adorando el 25 de diciembre. Dicen que es para Cristo, pero no hay nada de Cristo, porque quien se le celebra es a Santa Claus. Aunque en la edad moderna nos referimos a Santa Claus por San Nicolás, en una edad anterior, Santa era el nombre de Dios Nimrod. En Asia Menor, si lo pensamos un poco, veremos que el centro de las Navidades en todas sus etapas siempre han sido protagonizadas por los niños. Durante los tiempos romanos, los regalos se daban a niños y pobres, y los driudas, que son, vamos a decir, es una secta de brujos, sacrificaban a los niños para el dios, para que adoraban a esas fechas. De esta misma manera, Nimrod o el Santa pasado devoraba a los niños y hoy en día les reparte regalos. Igualmente también debemos analizar que la figura de San Nicolás, que proviene de un personaje llamado el Alegre, Nick o el viejo Nick, si nos centramos en su nombre, Nick proviene de Nikos, que significa constructor y destructor, mientras que Laos significa pueblos. Los nicolaiditas, seguidores de San Nicolás, se defienden entonces como el pueblo que sigue al destructor, que no deja de ser el nuevo Nimrod. Tenemos que mirar que, gloria sea el nombre del Señor, que esta costumbre de Navidad se remonta a los romanos, cuando en Saturnalia también intercambiaban regalos unos con otros y como ya te suponías, no. Esto tampoco es una tradición relacionada con el cristianismo. Obviamente durante estas fechas no hacemos ofrendas a Dios, sino que nos las hacemos a nosotros mismos en forma de regalos, olvidando completamente lo que Jesucristo hizo en la cruz, el verdadero valor que Él nos da, el verdadero día que tú te convertiste, el día que tú entregaste tu corazón, tu alma a Jesucristo, es tu nacimiento, porque te fue quitada la venda de tus ojos. Podemos mirar que en este tiempo hay mucha gente, es algo, para mí, es algo que es una celebración egoísta, porque no se le hace hacia Dios, sino es para el ser humano, para comprarle al hijo. La gente se endeuda, la gente saca préstamos porque quiere el mejor regalo, se compra coches, se compra casas el día 25 de diciembre. Pero es extraño que los otros días no se regalan nada, ni una flor, o el esposo está enojada con la esposa, pero ese día es como si todo es amor. En realidad es que tú celebras el verdadero nacimiento todos los días. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mateo 2, capítulo 2, versículo 1-11. Como puedes mirar, Jesucristo en esta época ya no era un bebé, ya estaba en casa, ya no estaba en el establo, estaba dentro de su casa y el niño Jesús ya era un niño. Se calcula entre tal vez un año a 2 años, porque el rey Herodes mandó a matar a todos los niños que tenían menos de 2 años. Ya había pasado un tiempo. Historia y origen de Navidad, regalos niños. De esta manera nos damos cuenta que las costumbres y celebraciones que realizamos en Navidad no tienen nada que ver con el origen cristiano y por lo tanto no es una celebridad cristiana tal y como sucede con su origen real. Así que esto te lo dejo saber para que tú veas en qué es lo que realmente estás celebrando, a quién le estás celebrando. Ora, dobla tu rodilla, pregúntale al Señor
quién nació, qué es lo que se mueve en ese día, en esa fecha, quién está recibiendo en realidad todo lo que se hace en la Iglesia Católica, todo lo que se hace en algunos cultos, que en medio de las iglesias también ya empiezan a colocar árboles en medio de los altares, que es paganismo, que ya comienzan a poner lucecitas, porque dice, bueno, si el mundo lo hace, si el mundo lo hace, no lo hagas tú. Si el mundo se lanza de cabeza para abajo, no lo hagas tú. Sigue a Cristo, ama a Jesucristo. Él fue el que murió por ti, no el hombre. Síguelo a Él, en el nombre poderoso de Jesús. Vemos también otra que se celebra el nacimiento de otro dios llamado Mitra, el dios iraní de la justicia. También se celebra en el Año Nuevo decorando sus casas con luces y dando regalos a los pobres y a los niños. Para entonces había adquirido otras costumbres germánicas y celtas como el tronco navideño, los abetos y la comida. Estas costumbres eran también las propias del Festival de Navidad. El 25 de diciembre no fue elegido para la Navidad porque fuese el nacimiento de Cristo, sino que era la mejor forma de sustituir la Saturnalia, una celebración pagana que cuando el mundo eclesiástico se impuso debía ser totalmente exterminada. ¿Por qué se celebra el 25 de diciembre? Esta Navidad estuvo relacionado con una serie de decisiones tomadas por los altos mandos de la Iglesia en los siglos III y IV. Entre ellas se considera como la más determinante la moción del Papa Julio I en el 350 para establecer la Navidad el 25 de diciembre. Esto fue decretado 4 años después por el Papa Liberio. Así que me gustaría decirte que todo esto tú lo puedes buscar y qué realmente estás haciendo. En este tiempo de Navidad o el 25 de diciembre se hacen rituales. El ritual de Navidad fue involucrado con los siglos. Lo que festejemos hoy día es muy distante de estas primeras Navidades, que lo que en realidad ya les expliqué, el aceptar a Jesucristo en su corazón, sino simplemente de hacer costumbres que se ha hecho hasta el día de hoy. Así que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Si eres pastor que me estás escuchando, si eres una pastora, un simple congregante en tu iglesia evangélica, cristiana, dile no a Navidad. Dobla tus rodillas, dile, Señor, es que yo tengo que hacer esto. Mucha gente dice, no, es que el calendario es de Dios y Dios no lo cambió. Claro que no, el hombre lo cambió. Julio César lo cambió, los papas cambiaron el verdadero calendario de Dios. Y como cambiaron el calendario de Dios, adaptaron al mundo a un calendario humano de un papa. Y por eso vemos que también asimismo se ha cambiado la historia. La gente empieza a mirar. Si nosotros leyéramos y estudiáramos con más detalle la Biblia, la palabra de Dios, podrías entender de que muchas cosas que se ha instituido en medio de la iglesia, en medio de congregaciones, es paganismo y que tú tienes que seguir a Cristo. Cristo vuelve pronto. Si no conoces aún al Señor, recíbelo al Señor hoy y dile así: Señor Jesús, yo quiero un nuevo nacimiento, yo te recibo hoy en mi corazón, te entrego mi alma, mi cuerpo, mi vida. Señor, te entrego todo mi ser, entra y sea mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo te pido perdón, Padre. Me arrepiento. Libértame, sáname y bautízame con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que se rompan todas las cadenas, las ataduras en mi alma, en mi vida. Y bautízame, Señor, para conocerte, para servirte. En el nombre de Jesús. Amén.